¿Sabes identificar realmente entre un dolor de cadera y uno de espalda? Bienvenidos a Ozono Médico, el podcast, el camino a una vida sin dolor, con el Dr. Jesús Contreras, traumatólogo ortopedista, especialista en ozono médico. Yo me imagino que te debes estar ahorita haciendo esa pregunta. ¿Y qué diferencia puede tener un dolor de cadera de uno de la espalda? Sí, tiene mucha diferencia, aunque por algunas razones neurológicas de trayecto de los nervios pueden identificar un sitio u otro sitio, más o menos un dolor parecido, pero sí tienen sus diferencias. Vamos a hablar un poco de eso. La diferencia entre el dolor de cadera y el dolor de espalda son muchas, pero yo quiero que hoy comiences a tener en cuenta 3 cosas que te voy a decir para que lo puedas identificar y hacerte como una autoevaluación para que tomes la decisión de ir corriendo a un especialista para que se termine su problema de dolor. Primero, hablemos cómo identificar un dolor en la cadera. El dolor de cadera es un dolor insidioso, es un dolor perpetuo, es un dolor que no te da calidad de vida porque te limita la movilidad. Pero quiero que te aprendas esto hoy. Anótalo bien. El dolor de la cadera se genera en la ingle. Recuérdalo. El dolor de la cadera se genera en la ingle y la cadera se refleja ese dolor en la rodilla. Nosotros en traumatología tenemos un dicho muy cierto y apréndetelo también. El dolor de la cadera llora o la cadera llora por la rodilla. Sí, en muchas oportunidades han venido pacientes a la consulta o a mi consulta expresándome un dolor en la rodilla cuando en realidad tienen un dolor en la cadera. Hablemos un poco más de esto. ¿Qué significa que tu dolor de cadera esté reflejado hacia la rodilla? Nosotros tenemos un nervio que pasa justamente por detrás y por debajo de nuestra cadera. Se llama nervio ciático. El nervio ciático se origina en la columna. Primera relación. El nervio ciático se origina de la columna. Ok. ¿Qué pasa que un nervio se esté originando de otro sitio? Que ahí me va a dar entonces lo que nosotros llamamos ese dolor referido. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Ese nervio que está pasando por debajo de la cadera también se va a ir a la parte posterior del muslo y va a llegar a la rodilla. Y por eso ese dolor puede estar reflejo hacia la rodilla. Perfecto. Entonces tenemos relaciones dolorosas reflejas por trayecto neurológico. ¿Y cómo hacemos entonces para identificar ese dolor en la columna? Muy sencillo. El dolor de la columna es un dolor que inicia cerca a la cadera, pero está relacionado sobre la zona lumbar o espalda baja, ¿ok? La pelvis tiene una relación también sobre esa espalda baja. Los nervios que están saliendo, que se llaman plexo lumbar, plexo sacro y plexo coxigio, se unen haciendo un nervio que es el nervio ciático. Y ese dolor que inicia en la zona lumbar, que hace un trayecto por la nalga y sigue por la parte posterior de la rodilla, puede llegar a la rodilla e incluso puede reflejarse en el pie con estos síntomas que te voy a decir a continuación. Parestesia. Esa parestesia es un hormigueo exagerado en la punta de los dedos de los pies. Pérdida de la fuerza muscular haciendo que tengas una marcha insuficiente. Y por supuesto, fatiga para que así tengas entonces esa triada de problemas que te quita calidad de vida. Ya al tener entonces esto que te acabo de decir, es fácil identificar algunos dolores que se puedan parecer al de la cadera o de la columna en alguna otra parte del cuerpo. Sí, por supuesto. Hay un dolor muy parecido que es causado de un reflejo del dolor lumbar, que es un dolor en la parte lateral del muslo. Ese dolor en la parte lateral del muslo puede estar en muchas oportunidades relacionado también con un problema de artrosis de cadera. Entonces, mira toda la relación que puede tener. Y por supuesto, en este momento te debes estar analizando tú mismo y diciendo, pero ¿qué tendré entonces
de verdad, ¿tendré un problema en la cadera o tendré un problema en la columna? Eso es muy fácil de identificar. Te voy a decir a continuación, en los próximos tips que te vaya a dar dentro del capítulo del podcast, qué ejercicio puedes hacer para determinar si tu problema está en la columna o tu problema está en la cadera. ¿Qué sucede con todo lo que te acabo de decir? En muchas oportunidades nosotros nos automedicamos. Vamos a una dispensa y compramos algún medicamento para que nos quite el dolor y seguimos con nuestra cotidianidad. ¿Hasta qué punto tú puedes estar teniendo una buena calidad de vida? ¿Hasta qué punto tú puedes tener un aguante de ese dolor para poder hacer tus actividades cotidianas? Y en ese momento tú decirte introspectivamente, hazte esta pregunta. ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación sin colocar o sin ponerle un reparo a la misma? Resulta que si tú sigues y sigues y sigues, vas a tener problemas entonces con hernia de disco, vas a tener problemas con artrosis de la columna, que se puede relacionar también con la artrosis en la cadera. Y por supuesto, estas son enfermedades que si tú le colocas reparo de inmediato, vas a tener entonces curación de la misma. Por eso, la recomendación siempre es que consultes a un especialista. Ve a tu traumatólogo de confianza, a la persona que te pueda ayudar, orientar, como tu médico de familia o tu médico internista, para que así hagan un diagnóstico y por supuesto puedan colocar un tratamiento certero al mismo. Recuerda, si tú estás en esta situación tomando medicación de manera autónoma, nunca vas a llegar entonces a saber cuál es tu real problema. Si no le das la realidad al problema, nunca le vas a poner un reparo al mismo. En la consulta también me han llegado pacientes jóvenes. Por acá te voy a dejar un capítulo en el cual hablamos un poco de esa artrosis en pacientes entre 18 y 41 años, cuando la literatura nos habla que la artrosis debe estar más o menos por encima de los 45. Entonces, mira bien, observa lo que te voy a decir, escúchalo e internalízalo. No nos escapamos, ningún ser humano nos vamos a escapar de algunas enfermedades, a menos que le pongamos reparo cuando tengamos que ponerle. Hablemos un poco entonces del tratamiento. ¿Qué hacer? El tratamiento tiene que ser un tratamiento multidisciplinario y con muchos factores. ¿Qué sucede? Cuando ya nosotros determinamos que tenemos un dolor o en la cadera o en la columna, debemos acudir de inmediato entonces a resolver el problema. Primer tip importante que te voy a decir para curarte. Acude a un especialista. Ve a tu consulta y por supuesto te van a hacer un diagnóstico certero para colocarte un tratamiento. 2. Ten fuerza de voluntad. Asume que tienes algún problema y por supuesto trata de resolverlo. Está muy relacionado con los problemas de artrosis, los problemas de hernia de disco y por supuesto todos estos desgastes y dolores que puedes tener en esta zona al aumento de peso. Ya. Toma decisiones en tu vida. Si tomas la decisión de cambiar tu forma de vivir, ten la plena seguridad que el dolor va a desaparecer. Por supuesto, tenemos que cambiar nuestros hábitos cotidianos. Disminuir entonces el consumo de alimentos súper refinados para así entonces tener la posibilidad de disminuir problemas metabólicos que te puedan estar causando estas enfermedades. 3. Otra cosa muy importante que te quiero decir y que se ha ido amasando durante las épocas anteriores es darle reposo al paciente con dolor. Y resulta que eso no es verdad. El paciente con dolor hay que hacerle activación muscular. El paciente con dolor hay que colocarle ejercicio. El paciente con dolor tiene que mover sus articulaciones. Porque si el paciente con dolor no mueve sus articulaciones, no tiene circulación dentro de la articulación y la comida del cartílago está en el líquido sinovial que circula cuando uno se mueve. Por ende, si tú no mueves la articulación, no vas a tener comida para que ese cartílago funcione como tiene que funcionar. Otra cosa importante que nos han dicho y nos han metido en nuestra cabeza, no impacto. No corras, no trotes, no te montes en sitio que te puedas caer de golpe. Eso no es verdad. Eso es un mito. Tenemos que hacer impacto, pero impacto controlado. Podemos hacer
caminatas controladas según el peso de la persona y por supuesto esto va a hacer que disminuya el dolor por activación muscular y por estabilización tanto de la columna o del grupo muscular de la columna como del grupo muscular de la cadera. Y diciéndote todo esto, cuando tú inicies todas estas actividades que te acabo de recomendar, tú te vas a ir dando cuenta cuál de las dos zonas te está doliendo. Si te duele la columna o te duele la cadera. Y así, entonces, vas a tener como una autoevaluación y, por supuesto, vas a identificar ese dolor y sé que vas a acudir a la consulta de tu especialista. Ahora, quiero que te hagas esta autoevaluación. Ya determinaste que tienes un problema de dolor en la columna o en la cadera. ¿Y qué vas a hacer? Acudes a tu especialista. Este especialista te manda un tratamiento correspondiente, con analgésicos antiinflamatorios, con terapia de rehabilitación, con múltiples factores, y tú ves que la mejoría no va a la velocidad que tú quieres que vaya. Yo te voy a proponer en este momento una molécula, un medicamento que va a acelerar ese proceso de curación y que, por supuesto, te va a entregar esa calidad de vida mucho más rápido que si estuvieras haciendo tratamientos tradicionales. Esto se llama ozono médico. El ozono médico es una molécula antiinflamatoria que nosotros administramos de manera infiltrativa o de manera intravenosa, y también en algunas oportunidades tenemos que administrarla de manera rectal para así estimular el control de nuestra inflamación. Vamos a estimular la creación de nuevo tejido en la zona y, por supuesto, al hacer los otros factores como el ejercicio, disminuir de peso y, por supuesto, este conjunto de cosas van a hacer que la molécula potencie la reacción de creación de tejido, de regeneración celular, para así tener una columna y, por supuesto, también una cadera con buen cartílago, una cadera con buenos músculos, y todo este conjunto de cosas van a hacer que tenga buena calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esta información te haya servido de provecho. Recuerda, métetelo en tu cabeza. Hay que saber identificar muchos de estos dolores para así tener un diagnóstico certero. Te espero en mi próximo capítulo. Por acá te voy a dejar una playlist. Por acá te voy a dejar un capítulo relacionado con lo que estamos hablando. Y por supuesto, vamos a hablar de un tratamiento específico para esto en un próximo capítulo. Chao, chao. Una producción de Humao Studio. Todos los derechos reservados.